La lluvia caía sin compasión sobre las calles de Madrid, como si el cielo llorara junto con Javier, que se había quedado sin trabajo y sin fuerzas. Caminaba bajo el aguacero con la chaqueta empapada, recordando la llamada fría que lo había derrumbado todo. El jefe había dicho: «Lo siento, ya no hay lugar para ti aquí». En su interior, un vacío enorme crecía como un abismo. Mientras avanzaba, veía luces cálidas detrás de las ventanas ajenas y pensaba en su propio hogar frío y silencioso. Sentía que nadie creía en él, ni siquiera él mismo. Sin embargo, algo invisible lo empujaba a seguir un paso más. Cada gota de lluvia era un recordatorio de su fragilidad, pero también un eco de resistencia. Javier murmuró: «Quizás todo acabe aquí», pero su mirada levantó un segundo, encontrándose con una anciana que lo observaba desde un balcón, con ojos de compasión. Ese instante, aunque diminuto, fue la primera chispa de algo inesperado. Javier regresó a su apartamento con los zapatos empapados y el corazón más pesado que nunca. Las paredes parecían estrecharse sobre él, recordándole cada fracaso. Mientras dejaba caer la chaqueta en el suelo, pensó en su madre fallecida y en la promesa que nunca cumplió: «Haré que te sientas orgullosa». La voz de ella resonaba en su memoria, suave pero firme, como un eco que dolía y sanaba a la vez. Se miró en el espejo roto del pasillo y apenas reconoció al hombre frente a él. Sus ojos dijeron: «¿Quién soy ahora?», pero en lo profundo había una chispa apagada que aún se negaba a extinguirse. Esa noche, el silencio fue ensordecedor. Javier se recostó en el sofá, incapaz de dormir. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como un tambor constante. Recordó a sus amigos que habían desaparecido uno a uno cuando su suerte cambió. Sintió un nudo en la garganta, como si la soledad fuera un enemigo invisible que lo estrangulara. Cerró los ojos y susurró: «No puedo más», pero en el fondo sabía que esa frase era un llamado desesperado a algo, a alguien que aún creyera en él. La madrugada lo encontró sentado con un cuaderno abierto sobre las rodillas. Había intentado escribir, pero cada palabra se borraba con lágrimas que no lograba contener. «Mamá, lo siento», dijo, su voz quebrada. En ese instante, un rayo de luz débil entró por la ventana, iluminando la página manchada de tinta. Iluminando la página manchada de tinta. Fue como si el universo le dijera que aún había algo por escribir, algo que aún debía cambiar. Cuando el amanecer llenó de tonos dorados su apartamento, Javier se levantó lentamente. Sintió el peso del fracaso, pero también una energía nueva y silenciosa. Caminó hacia la ventana. Abrió las cortinas y dejó que la luz bañara su rostro. Murmuró: «Quizás hoy sea distinto». Aunque no sabía cómo, ese simple gesto fue un desafío al vacío. Era el comienzo de un nuevo acto en su vida, uno que aún no imaginaba, pero que estaba dispuesto a enfrentar. Javier despertó con un peso insoportable en el pecho, como si la noche le hubiera robado el aire. Se miró al espejo y apenas pudo sostener su reflejo. Dijo en voz baja: «Ya no soy el hombre que era». El eco de sus propias palabras le dolió más que cualquier recuerdo. Recordó los días en que corría con sueños en los bolsillos, con la certeza de que todo era posible. Ahora, frente a ese reflejo roto, veía a alguien derrotado. Sin embargo, en el fondo, había un susurro invisible que le exigía no rendirse. Cerró los ojos. Apoyó las manos en el lavabo y murmuró: «Aún queda algo por salvar». Mientras desayunaba un café frío, el silencio del apartamento lo asfixiaba. El recuerdo de su madre lo golpeaba con fuerza. Ella siempre decía: «Javier, no importa lo oscuro, siempre hay un amanecer». Cerró los ojos y la imaginó sentada frente a él, con aquella sonrisa cansada pero llena de fe. Sentía que le hablaba desde algún rincón invisible de la memoria. «¿Dónde estás ahora que más te necesito?», pensó, mientras la taza temblaba en sus manos. El café sabía amargo, como su propia desesperanza, pero esa frase, grabada en su mente, encendía una chispa débil. Decidió salir a caminar, buscando aire que despejara su mente. Las calles, aún húmedas por la lluvia, brillaban con reflejos apagados. Javier observaba a la gente pasar, parejas que reían,
niños que corrían hacia la escuela, vendedores abriendo sus tiendas. Él se sentía como un fantasma entre ellos, invisible y olvidado. Sin embargo, en medio de esa multitud indiferente, su corazón susurró: yo también quiero seguir. Cada paso era un esfuerzo, pero también un desafío silencioso contra la oscuridad que lo rodeaba. Al girar una esquina, encontró a un hombre mayor sentado en el suelo, con una guitarra vieja en las manos, pues sus dedos temblorosos acariciaban las cuerdas, produciendo una melodía rota pero sincera. Punto. Javier se detuvo, escuchando como si esas notas fueran un mensaje oculto. El hombre levantó la vista y dijo: la música no cura el hambre, pero cura el alma. Javier sintió un estremecimiento en la piel, como si esa frase hubiera sido dirigida solo a él. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió débilmente. De regreso a casa, la frase del guitarrista resonaba como un eco imposible de ignorar. Javier se sentó frente a su cuaderno otra vez. La pluma temblaba en su mano, pero esta vez no dudó. Escribió las palabras: aunque nadie más crea, yo debo creer. Al verlas sobre el papel, sintió un calor inesperado en el pecho. No era una solución, pero era un inicio. Cerró el cuaderno con decisión y susurró: quizás aún pueda cambiar mi historia. Pantera. La semana comenzó con un golpe inesperado. El casero llamó a la puerta y exigió el pago atrasado. Javier intentó explicarse, pero las palabras se atragantaron en su garganta. El hombre dijo con frialdad: tienes un mes o te vas. La puerta se cerró de golpe, y con ella, el poco aire que aún sostenía su esperanza. Javier se dejó caer contra la pared, sintiendo el peso del mundo hundirse en su pecho. ¿Cómo llegué hasta aquí?, pensó. Los recuerdos de mejores tiempos lo torturaban como cuchillos invisibles. Sin embargo, mientras las lágrimas amenazaban con salir, algo dentro de él seguía luchando. Esa noche, Javier salió buscando refugio en las calles iluminadas. Caminó sin rumbo, hasta escuchar voces que lo llamaban desde un bar. Antiguos compañeros de trabajo lo invitaron a unirse. Al principio sonrió con nervios, pero pronto sintió el filo de las palabras disfrazadas de broma. Uno de ellos dijo: mira al que lo tenía todo y lo perdió. Las risas se clavaron en su piel como cuchillas. Javier levantó su vaso, tratando de disimular, pero por dentro sentía cómo la vergüenza lo consumía. La amistad se había convertido en una burla cruel. De regreso a casa, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Marta, su antigua pareja. No puedo seguir ayudándote, tienes que aprender a levantarte solo. Javier leyó la frase varias veces, con la garganta cerrada. Ella había sido su último ancla, el único lazo que lo mantenía en pie. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Golpeó la mesa con rabia contenida y dijo: siempre supe que me quedaría solo. Sin embargo, el eco de sus propias palabras lo llenó de un miedo aún mayor. ¿Y si era verdad? Al día siguiente, fue a visitar a su hermana Clara en busca de apoyo. Pero ella, con el ceño fruncido, le dijo: no puedo cargar con tus problemas, Javier. La tensión en la sala era sofocante. Javier intentó responder, pero las palabras se convirtieron en nudos en su garganta. Clara lo miraba con dureza, aunque en sus ojos brillaba un rastro de dolor oculto. Al salir de su casa, sintió que las puertas se cerraban una a una a su alrededor, dejándolo atrapado en un laberinto de soledad. Esa noche, el peso de todo se derramó sobre él como una tormenta. Se sentó en el suelo de su apartamento, rodeado de facturas y recuerdos rotos. El silencio era tan fuerte que parecía gritar. Entre sollozos, murmuró: quizás sería más fácil rendirse. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz tenue repetía: no todavía. Era un eco frágil, casi imperceptible, pero suficiente para mantenerlo respirando una noche más. Una tarde gris, Javier entró en una iglesia vacía buscando silencio. El eco de sus pasos lo envolvió mientras observaba las velas encendidas. Se arrodilló sin fe, pero con el alma rota. Susurró: no sé a quién hablo, pero necesito una señal. El aire frío recorrió la nave como una respuesta invisible.
En ese instante apareció un hombre mayor que se sentó cerca en Pontigua. Con voz serena dijo: «A veces no buscamos respuestas, buscamos escucharnos». Javier lo miró sorprendido, como si aquellas palabras hubieran sido escritas para él. El hombre se presentó como Padre Antonio, un sacerdote que había perdido más de lo que podía contar. Con voz pausada dijo: «El dolor no destruye, transforma». Javier lo escuchaba incrédulo, pero cada palabra se clavaba en su pecho como semillas de algo nuevo. Recordó sus noches solitarias, sus miedos y su madre. Sintió que esa conversación no era casualidad, que había llegado en el momento exacto. Con un nudo en la garganta, preguntó: «¿Y si ya no tengo fuerzas?». El sacerdote respondió: «Entonces camina con las que tienes». Cuando Javier salió de la iglesia, la lluvia había cesado y el cielo mostraba un tímido rayo de sol. Caminó lentamente, respirando como si algo hubiera cambiado en su interior. Miró al cielo y recordó las palabras del sacerdote: «El dolor transforma». Por primera vez en meses, sintió que no estaba totalmente perdido. Una mujer que pasaba le sonrió brevemente, y Javier respondió con una sonrisa torpe. Fue un gesto mínimo, pero se sintió como un renacer. Pensó: «Quizás aún hay caminos que no he visto». Esa noche, Javier volvió a abrir su cuaderno, pero esta vez no escribió sobre el dolor, sino sobre un recuerdo feliz con su madre. Una tarde en el parque, riendo sin motivo. Las lágrimas caían, pero eran distintas, más suaves, casi dulces. «Quizás no todo está perdido», murmuró. Se dio cuenta de que sus recuerdos no eran cadenas, sino faros. Cada palabra escrita lo acercaba más a sí mismo, a una versión que había olvidado. El silencio de su apartamento ya no era vacío, era un espacio para empezar de nuevo. Al día siguiente, Javier recibió un sobre inesperado en su buzón. Era de su antiguo mentor en la universidad, Don Miguel. Dentro había una carta que decía: «Siempre creí en ti, aunque tú no lo hicieras». Javier sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. El pasado regresaba no para castigarlo, sino para recordarle quién había sido. Cerró los ojos y susurró: «Quizás este sea el milagro que pedí». Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se llenó de una esperanza silenciosa, pero firme. Javier recibió una llamada inesperada, una oportunidad de trabajo en un centro comunitario. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba al coordinador explicar que necesitaban a alguien con su experiencia. Dudó, el miedo lo envolvía como una sombra, pero al mismo tiempo sintió que era la respuesta que había estado esperando. «No sé si estaré a la altura», dijo con voz temblorosa. El coordinador respondió: «Solo necesitamos tu compromiso, no tu perfección». Esa frase atravesó el muro de dudas y encendió en él un coraje nuevo. El día de la entrevista llegó y Javier caminó con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. El edificio modesto del centro comunitario lo recibió con murales de colores y risas de niños. Respiró hondo y recordó las palabras de su madre: «Siempre hay un amanecer». Cruzó la puerta con la sensación de que el pasado y el futuro se encontraban en ese instante. «Es ahora o nunca», murmuró para sí. El miedo estaba presente, pero no era más grande que la chispa de esperanza que lo empujaba hacia adelante. Durante la entrevista, el director del centro, Don Miguel, lo observaba en silencio. Javier habló con honestidad sobre sus fracasos y su deseo de empezar de nuevo. «No soy perfecto», confesó, «pero quiero ayudar a quienes también se sienten perdidos». Don Miguel sonrió levemente y dijo: «Eso es exactamente lo que necesitamos aquí». El corazón de Javier explotó en una mezcla de miedo y alivio. Ese alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no eran rechazadas, eran escuchadas y valoradas. Esa tarde, Javier fue presentado al grupo de jóvenes que necesitaban guía. Lo miraban con curiosidad, algunos con desconfianza. Una chica dijo en voz baja: «¿Y él quién es?». Javier tragó saliva, pero luego respondió con firmeza: «Soy alguien que también se perdió, pero aprendí que siempre hay un camino».
El silencio fue roto por un aplauso tímido, que se transformó en aceptación. En ese momento entendió que su dolor podía convertirse en un puente hacia otros. Al regresar a casa, Javier se dejó caer en el sofá con una sonrisa cansada pero auténtica. Cerró los ojos y escuchó el eco de su propia voz diciendo a los jóvenes que siempre hay un camino. Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no sonaban vacías, eran reales. Quizás este sea el comienzo, murmuró con calma. Afuera, el cielo se teñía de tonos anaranjados, como si la ciudad entera celebrara su pequeño triunfo. Ese día no había ganado todo, pero había recuperado lo más importante, la fe en sí mismo. El primer día de trabajo en el centro comunitario fue un torbellino de emociones para Javier. Los jóvenes lo rodeaban con preguntas y dudas, y por un instante sintió que no podría con tanto. Pero entonces recordó las palabras del sacerdote. Camina con las fuerzas que tengas. Con voz firme les dijo, no tengo todas las respuestas, pero caminaré con ustedes. En ese momento, los ojos de varios jóvenes brillaron con confianza. Javier comprendió que no necesitaba ser perfecto, solo auténtico. Al finalizar la jornada, Javier se quedó solo en la sala vacía. Observó las sillas desordenadas y los dibujos en las paredes. Un suspiro escapó de sus labios, pero esta vez no era de tristeza, sino de alivio. He sobrevivido a otro día, murmuró. De repente, recordó la promesa hecha a su madre. Haré que te sientas orgullosa. Sintió que, de alguna manera, estaba cumpliéndola. No con grandeza ni riqueza, sino con pequeños actos de esperanza que iluminaban a otros. Esa noche, Javier caminó por la ciudad con pasos distintos. El ruido del tráfico ya no lo aplastaba. Parecía un acompañamiento a su nuevo ritmo interior. Se detuvo frente a un escaparate y vio su reflejo. Por primera vez en mucho tiempo, no lo rechazó. Eres tú, pero más fuerte, pensó. En sus ojos aún quedaban cicatrices, pero también brillaba una chispa renovada. La esperanza ya no era una palabra vacía. Era una presencia que caminaba a su lado. Al día siguiente, Javier recibió un mensaje inesperado de su hermana Clara. Perdóname, fui dura contigo. Estoy orgullosa de que sigas de pie. Sus ojos se humedecieron al leerlo. Recordó su última visita, llena de rechazo, y ahora esa frase era un bálsamo. Gracias, Clara, murmuró con voz quebrada. Comprendió que incluso las relaciones heridas podían sanar con el tiempo, y la verdad. Ese perdón era también parte de su propia redención. Esa tarde, Javier volvió a la iglesia. Encendió una vela y se quedó en silencio, sin pedir nada, solo agradeciendo. No sé qué vendrá después, pensó, pero hoy estoy de pie. Sus labios esbozaron una sonrisa tranquila mientras observaba la llama. No era el final de sus problemas, pero sí el inicio de una vida distinta, más consciente, más humana. Al salir, el sol bañaba la plaza y sintió que Madrid también respiraba con él. Javier caminaba al atardecer por la Plaza Mayor con una calma que no sentía desde hacía años. El bullicio de la gente ya no lo aplastaba, lo acompañaba. Observó a un niño que corría detrás de una pelota y recordó que alguna vez también corrió con esa ligereza. He vuelto a sentirme vivo, pensó. Su pecho se llenó de aire limpio, como si Madrid entero lo abrazara. La ciudad que antes era su cárcel, ahora parecía un hogar renovado, lleno de posibilidades. Al llegar a un banco vacío, Javier se sentó y observó a las personas pasar. Cada rostro contaba una historia. Luchas, alegrías, silencios. Por primera vez no se sintió aislado, sino parte de un todo más grande. Cada uno carga con su batalla. Reflexionó, pero seguimos caminando. Esa simple idea lo hizo sonreír con serenidad. Era como si, al aceptar su propia herida, pudiera aceptar las de los demás. El mundo seguía siendo duro, pero también estaba lleno de milagros pequeños. Una joven se acercó tímidamente con un cuaderno en la mano. ¿Eres el nuevo profesor del centro comunitario?, preguntó con curiosidad. Javier asintió, sorprendido. Ella dijo, mis amigos dicen que hablas de esperanza como si fuera real. Él sonrió y respondió, porque lo es incluso cuando nadie más lo cree. La joven bajó la mirada y añadió,
quizás lo necesite. En ese instante, Javier comprendió que su misión apenas comenzaba y que su dolor había servido para abrir puertas en otros. Cuando la joven se marchó, Javier se quedó observando el cielo que empezaba a oscurecerse. El viento suave movía las banderas colgadas en los balcones. Cerró los ojos y escuchó los sonidos de la ciudad, risas, pasos, conversaciones. Este es mi lugar, pensó. No necesitaba certezas ni finales perfectos, solo la convicción de que había encontrado sentido en medio de la tormenta. La esperanza no era un regalo caído del cielo, era una construcción que había levantado con cada cicatriz. De pie otra vez, Javier caminó hacia el horizonte con paso firme. La última luz del día pintaba su silueta contra el cielo anaranjado. Murmuró: cuando nadie más cree, aún puede aparecer un milagro. La frase quedó suspendida en el aire como una promesa. No sabía qué vendría después, pero lo afrontaría con la frente en alto. El silencio que lo rodeaba ya no era vacío, era plenitud. Su viaje no terminaba allí, apenas comenzaba, y el mundo parecía dispuesto a escucharlo.